Una disculpa, se nos fue la corriente por la lluvia, pero aquí estamos. Les estaba comentando que a nivel celular, cuando hay mucha entrada de agua y no hay salida, las células se inflan y estaríamos hablando de una condición hipotónica. Si esto continúa, podría romperse la célula porque explotan por tanta cantidad de agua y lo que se llamaría una hemólisis. En condiciones isotónicas, cuando lo que entra es lo mismo que sale, nosotros vemos ya un equilibrio. Por lo tanto, esta célula pues está bien, está correcta. ¿Qué quiero darles a entender para que se comprenda? Miren, cuando es la entrada de agua que necesitamos para vivir, similar a la cantidad que sale de agua, donde se eliminan las toxinas, los venenos que nos puedan enfermar, estamos hablando de una condición isotónica. ¿Ok? Cuando hay una salida de agua, ¿ok?, podemos darnos una condición hipertónica en la cual el agua, el glóbulo rojo, aquí nos muestra en la imagen, el glóbulo rojo está perdiendo agua, acá lo dicen las flechitas, está perdiendo agua, esto provoca una retracción o el glóbulo rojo queda como una pasita. Obviamente este glóbulo rojo no funciona correctamente, no puede transportar el oxígeno a las rutas metabólicas, por ejemplo, una glucólisis que necesita oxígeno para poder realizar las reacciones que producen ATP. Entonces, en ambos casos, ni nos complete ni nos interesa una condición hipotónica como hipertónica. Vamos a buscar siempre un equilibrio, por eso vamos a buscar las soluciones isotónicas. En Europa es muy común pedir una bebida isotónica. Una bebida isotónica es eso, que mantiene tu condición de equilibrio de electrolitos, de vitaminas, que ya habíamos visto, y obviamente de líquido. Puntos de interés del agua. Bueno, habíamos hablado de que el líquido cefalorraquídeo era un líquido característico que se encuentra dentro del grupo del agua ligada. Es un líquido claro, como dice acá, incoloro, que baña a las superficies externas del encéfalo. Bueno, aquí el detalle que es bastante interesante y que quiero recalcar es que, ¿qué hace el líquido cefalorraquídeo? Imaginémoslo que también es agua. ¿Sí? Ahí lo muestra en imagen, está un poquito más verdecito. Se encuentra mayormente en los ventrículos del encéfalo, ahí lo muestra, y en el espacio subaracnoideo que rodea el encéfalo y la médula espinal. Ese líquido cefalorraquídeo, que es agua, ¿para qué está ahí? Bueno, esto es algo maravilloso que van a escuchar. Primeramente, este líquido cefalorraquídeo se produce a razón de 0,35 mililitros por minuto, 500 mililitros por día, a partir del plasma, y se cambia cada 4 a 5 veces por día. ¿Por qué se tiene que cambiar? ¿Por qué el cerebro tiene que hacer esos cambios de agua? Una buena pregunta. ¿Por qué será? ¿Por qué tengo que hacer cambios de agua? Como que el cerebro se bañara 4 a 5 veces por día. ¿Por qué lo hará? Dice que en adultos está de 100 a 150 mililitros, en lactantes de niños de 70 a 90 mililitros y en neonatos de 10 a 60 mililitros. ¿Por qué se tienen que hacer esos cambios? Bueno, la razón, una de ellas, es que el líquido cefalorraquídeo actúa como un amortiguador de golpes, dice acá, eliminando lesiones. Y la segunda, porque tiene que eliminar los productos del desecho. Así como nuestro cuerpo, nuestro corazón, tiene que trabajar los músculos, los tejidos, las proteínas para generar la energía y se generan sustancias tóxicas, lo mismo pasa en nuestro cerebro. En nuestro cerebro no tiene pulmones para sacar lo malo, no tiene un órgano urinario para sacarlo a través de la orina. Lo único que tiene es el líquido cefalorraquídeo, que lo que hace es bañar al cerebro, para que se entienda, y extraer ese exceso de tóxicos. Y para que vean que es tanto, de 4 a 5 veces por día. Eso permite tener un cerebro limpio, un cerebro que no solamente
hace esa labor de limpieza, sino que esos 4 o 5 veces manda glucosa al cerebro, con el cual nuestro cerebro se mantiene activo. Vean qué tan interesante. Imagínense que el agua no recirculara por nuestro cerebro. Tendríamos problemas de toxicidad en nuestro cerebro que nos pueden ocasionar enfermedades neurodegenerativas y también no podríamos recibir la glucosa que necesita nuestro cerebro para que sea transformado en ATP y que nuestro cerebro pues funcione, tenga la energía, tenga los impulsos nerviosos que permiten a las neuronas comunicarse. Para que vean qué tan interesante es esto del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en términos más, en términos menos, el líquido cefalorraquídeo es un líquido que es agua, que hace muchos recambios para dos funciones principales. La primera, como amortiguador de golpes, y segundo, más importante, por la eliminación de desechos y también el transporte de sustancias nutritivas al cerebro. Aquí tenemos tres tipos de formas de cerebro. ¿Okay? ¿Qué importancia tiene el líquido cefalorraquídeo? Bueno, en condiciones cuando somos jóvenes, nosotros tenemos una conexión entre nuestras neuronas y algo que conocemos como la microglía en reposo. Esta microglía actúa como un conector entre las neuronas, ¿ok? Y nosotros, para que nuestras neuronas vivan, necesitan de la neurotrofina, que es una sustancia que emplean las neuronas como comida para poder vivir. También emplean una proteína que se llama la beta-amiloide. Esto permite que las neuronas se coman a esa beta-amiloide, se coman a la neurotrofina y que se produzca esa conexión entre las neuronas. Hasta ahí todo va bien. Pero a medida que pasa el tiempo, esta beta-amiloide se vuelve un problema en algunas personas, ya sea por cuestiones genéticas o ya sea por malos hábitos, entre ellos no dormir, entre ellos estar muy estresados. El sueño es vital, no es un lujo, es una necesidad. Y tenemos que dormir de 8 a 9 horas, hacer lo posible, ser más disciplinados con el tiempo. Vean qué tan interesante incluso platíquenselo a sus papás. Miren, cuando somos ya mayores, 40, 50 años, esta beta amiloide, que es nuestra comida durante muchos años, se puede volver un enemigo. Esta beta-amiloide puede ser eliminada gracias a esos recambios que hace el líquido cefalorraquídeo. El detalle es que lo hace en las noches. El detalle es que ese líquido cefalorraquídeo tiene su máximo potencial cuando dormimos y no es tan bueno cuando estamos despiertos. Entonces hay que aprovechar el sueño para que hagan esos recambios. Todo lo hemos visto. Cuando estamos muy cansados y de pronto dormimos plácidamente en la noche, al día siguiente estamos más frescos, estamos más descansados, porque el cerebro ya se limpió por esos recambios de líquido cefalorraquídeo. Si no lo hacemos, la beta amiloide se empieza a acumular, 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 y esa conexión de la microglía con las neuronas se empieza a obstruir, de tal forma que esa beta amiloide, en casos ya más graves, provoca que ya no exista conexión, llega a crecer tanto que no permite ya las conexiones entre las neuronas y viene el problema con el Alzheimer. Se nos empieza a desarrollar problemas de que no recordamos las cosas, producto de que la beta amiloide se ha estado acumulando. Puede ser tan fuerte esta placa, podríamos imaginarlo como una placa que está ahí, que lamentablemente al paso del tiempo pues nos va a llevar a la muerte porque va a llegar un punto en que el cerebro no va a poder mandar información a otras partes del cuerpo. Recuerden que nuestro cerebro está conectado con todos los órganos y al haber obstrucción de las conexiones por este acumulamiento de la beta amiloide, pues morimos. Lo mejor que podemos hacer es dormir bien, no estresarnos tanto, tener mejores estrategias de estudio para que este proceso no se dé y si se llega a dar, se dé en condiciones lo más, por decirlo de una manera, lo más suave posible. El agua es vital, aquí como líquido cefalorraquídeo. Bueno, pues muy bien, mis queridos alumnos, esta fue la exposición del agua.
Espero que hayan entendido un poquito la clase. Si hay alguna duda, pues ahí lo comentaremos en el aula. Que tengan muy bonito día. Saludos.